¿Por qué se tiene miedo a la muerte? ¿Cómo relatan los pacientes que han tenido una experiencia cercana a la muerte? Una enferma mía me refirió, estando su cuerpo clínicamente muerto y haciendo las maniobras de reanimación, me comentó todo lo que estaba ocurriendo en el servicio de urgencias mío, que son varias dependencias. A continuación ellos refieren que contactan con unos seres, ellos lo llaman seres de luz, antes de su experiencia cercana a la muerte. Tenían un defecto físico, incluso unos ciegos de nacimiento. Los pacientes, durante el intervalo de tiempo que vivenciaron su ECM, su experiencia cercana a la muerte, el defecto físico desapareció. Hablo de Max Planck, Pauli, Einstein, Bohr, Schrödinger, Heisenberg, Eddington. Y entonces la conclusión que dice, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es? Ellos persiguen y buscan y demuestran que hay una energía primera, una conciencia cuántica universal. Bienvenidos a un nuevo episodio de Compede Podcast. Como veis, hemos cambiado una vez más el plató. Estamos en la Clínica Planas, en Barcelona, porque, para quien no conozca la Clínica Planas, es la clínica del doctor Jorge Planas, que como ya bien sabéis, ha estado en el canal, muy amigo mío. Y bueno, es la clínica de cirugía estética más grande de Europa. Así que bueno, nos la han dejado hoy para grabar, que es una pasada. Estarán, imagino que saliendo planos mientras hablo. Nos la ha dejado el doctor Jorge Planas para grabar la entrevista de hoy. Ya sabéis que yo soy de Madrid, pues me he venido hasta Barcelona solamente para conocer al invitado de hoy y para tener la oportunidad y por supuesto el placer de entrevistarle. Así que ya sin más dilación voy a dar paso al invitado. Nuestro invitado de hoy es médico cirujano del Hospital de Barcelona y presidente de la sección senior del Colegio de Médicos de Barcelona, así como de la Asociación de Médicos Senior del Hospital Universitario de Bellvitge. Además de 92 artículos médicos, ha escrito un libro sobre el cáncer de páncreas y recibió el premio a la excelencia profesional del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona. Es un verdadero placer tener hoy aquí en un nuevo episodio de Compede Podcast al doctor Manel Sansegarra. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, es un placer y un gusto estar entre ustedes y con la idea de intentar esclarecer aspectos importantes que pienso que pueden ayudar a abrir conciencias, a despertar conciencias que creo y tengo la ilusión de que es una de las finalidades con todo lo que estoy haciendo. Bueno, hoy es en primer lugar, doctor, ya se lo he dicho fuera de cámaras, pero se lo digo delante de la audiencia. Es un verdadero placer tenerle aquí. Yo le descubrí hace un año y me he visto un montón de entrevistas y conferencias suyas porque me parecen muy interesantes. Hoy vamos a hablar de temas que, como usted bien ha dicho, van a abrir conciencias, van a ser, creo que, de vital importancia y creo que a mucha gente de la que nos estará escuchando le va a cambiar incluso la vida y su forma de pensar. Antes de eso, quería hacer mención a un libro suyo que va a salir ahora en otoño, ¿no? Que lo está escribiendo con Juan Carlos Cebrián. Si le parece, porque esto, ¿sabe por qué lo comento al principio? Porque mucha gente, cuando termina la entrevista, le ha encantado la entrevista o le han encantado las palabras del entrevistado y siempre me preguntan cómo ha escrito algún libro, podemos dar con él, etcétera, etcétera. Así que si le parece bien, le pregunto esto para que esclarezca a los espectadores. Pues sí, yo me interesé con los temas, especialmente con las experiencias cercanas a la muerte, por las vivencias y experiencias que me contaban los pacientes que yo he tratado con el diagnóstico de muerte clínica y que yo, reanimándoles con los métodos de reanimación cardiorrespiratoria, conseguí recuperar algunos de ellos. Y algunos de estos pacientes me refirieron a las experiencias cercanas a la muerte. Vale. He investigado mucho este tema, he contactado con otros expertos para ampliar mis conocimientos y al final mi experiencia he intentado, y debido también a las solicitudes de mucha gente que me lo piden, he escrito un libro que recoge todas estas experiencias y todas estas vivencias de mis pacientes y mis conclusiones en el estudio de las mismas, en la que ha colaborado mi buen amigo y periodista Juan Carlos Cebrián, y que próximamente se está ya en la imprenta. Editorial Planeta es quien la va a editar. Yo calculo que verano o después de verano el libro ya saldrá a la venta, es decir, saldrá ya para poderlo adquirir. El título del libro es La supraconciencia existe, ¿hay vida después de la vida? Vale. Este es el título del libro. Fenomenal. Bueno,
ya lo saben los espectadores, así que estad atentos. Esto se publica en marzo. Bueno, pues vais a tener que esperar unos pocos meses, pero bueno, merecerá la pena. Así que hoy ya vamos, doctor, con lo que le ha traído a usted aquí y a nosotros a Barcelona, que es la vida después de la muerte. Pero antes que nada, le quería preguntar si hay que tenerle miedo a la muerte. La sociedad nuestra actual, nuestra civilización, se fundamenta mucho en un gran materialismo. Y la identidad de esta sociedad materialista es lo que definimos como ego. El ego es nuestra identidad, repito, materialista, tiene un origen externo, por lo tanto es insegura, incompleta, cambiante, depende mucho de la opinión de los demás. Y sus objetivos son éxito, fama, riqueza, poder, dominio. Para conseguir estos objetivos, el ego muchas veces adopta dinámicas vitales negativas, en las que puede imperar pues, la competitividad excesiva, los celos, las envidias, los odios, la agresividad y la violencia. Me gusta, al hablar de violencia, recordar las palabras de Gandhi, que decía: la violencia es el límite de la incompetencia. Pues bien, como el ego se fundamenta totalmente en la materia, en el cuerpo, y todos sabemos que la muerte es una realidad, es el hecho más democrático que existe, nadie se escapa de ella. En el momento que muere la persona, desaparece el cuerpo, se transforma, entonces el ego desaparece. Esta es la causa de que en la actualidad, como impera el ego, y el ego sabe que la muerte supone el fin de su existencia, pues la gente tiene miedo a la muerte. La muerte es un tabú. ¿Por qué se tiene miedo a la muerte? Se tiene miedo a la muerte en primer lugar porque el paso de la vida a la muerte suele ser molesto, doloroso, de gran soledad. Todos hemos tenido algún familiar o amigo con un cáncer de esófago, de páncreas, que es lo que yo opero y trato, pues como el enfermo se va deteriorando, sufriendo, hasta que llega al final pues en caquexia con piel y hueso, hasta el punto de que cuando fallece los familiares y amigos dicen: ahora pobrecito podrá descansar. Es decir, que el tránsito asusta. En segundo lugar, porque supone un paso a lo desconocido. Esto es lo que más angustia al ego. No sabemos qué pasa, la gente no sabe, hay una gran ignorancia al respecto. La tercera causa del miedo a la muerte es porque lo dejamos todo. Dejamos familiares, amigos, bienes materiales por los cuales tanto hemos luchado, incluso malgastado nuestra vida. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. Y en último lugar, tenemos un instinto de conservación sumamente potente que nos fija la vida. Estos 4 factores condicionan el que veamos la muerte en esta civilización en la que impera el gran ego, la egomanía, como un tabú, como algo que asusta, como algo que tememos. Por esto no se quiere hablar. Es un tema que la gente prefiere dejarlo aparte. ¿Y cómo debemos explicar la muerte? Es decir, alguien que acaba de perder un familiar, ¿qué tendríamos que decirle? ¿Cómo le deberíamos explicar esto? Para poder interpretar la muerte es fundamental, depende totalmente de la concepción existencial que tengamos. Si nos fundamentamos en el ego, por más que expliquemos que la muerte, lo único que podremos decirle a una persona, a un amigo, a un familiar, es que ahora descansa la persona que ha muerto, porque con la muerte se acaba todo. Es decir, ya nunca más lo veremos y nunca más sabremos nada de esta persona. En cambio, esta no es nuestra realidad existencial. Nuestra realidad existencial, y hoy tenemos pruebas reales, objetivas, con una base científica, que nos permiten demostrar que después de la muerte continúa nuestra realidad existencial. Es lo que se llama la conciencia no local, la supraconciencia, o también espíritu, se puede definir de varias maneras. Si nuestra auténtica identidad, lo que nos hace únicos y exclusivos, persiste, quiere decir que el cuerpo es una funda, un traje que nosotros nos ponemos encima, que adoptamos, muy temporal, pero nuestra auténtica identidad persiste. Entonces, si tenemos esta concepción existencial, es muy fácil hablar y ayudar a los familiares y amigos cuando pierden un familiar. No te preocupes, ha hecho su ciclo en la dimensión humana, pero su auténtica esencia perdura en otra dimensión. Sí, me gustaría profundizar un poquito en esto que comentaba de la supraconciencia, desarrollarlo un poco más.
qué es esta supraconciencia y cómo podemos acceder a ella, si hay alguna manera de acceder a ella. Con la idea o concepción materialista del método cartesiano y newtoniano, que adopta, o sea, reconoce una conciencia materialista que hemos definido como ego, nuestra identidad del ego es una identidad totalmente pasajera. Es decir, la concepción antropológica del ser humano desde el punto de vista materialista, del método científico y por lo tanto con la identidad del ego, la podemos definir como cuerpo, que es materia, y mente, con todas las actividades mentales y anímicas, como son pensamientos, como son recuerdos, memoria, conciencia. Es decir, todas las actividades anímicas dependen de nuestra mente. Pero según el método científico, estas actividades son un epifenómeno de la materia, es decir, son consecuencia de la actividad metabólica, bioquímica de la materia, de las células nerviosas. Por lo tanto, desde el punto de vista materialista del ego, del método científico, como definió muy bien Descartes, uno de los fundadores del método científico, pienso, luego existo. ¿Qué quiere decir? Que según el método científico, la muerte supone dejar de pensar por la destrucción y muerte de nuestras células, por lo tanto, dejar de existir. Con el método científico, repito, la muerte supone el fin de nuestra existencia, se acaba todo. Pero esto hoy día sabemos que no es cierto. ¿Y cómo lo sabemos esto? Pues yo personalmente, a través de una serie de fenómenos que definimos como trascendentes, es decir, que hay un componente que no puede explicar el materialismo del método científico, y de todos estos fenómenos a mí el que me ha interesado son las experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué son las experiencias cercanas a la muerte? Las experiencias cercanas a la muerte son una serie de vivencias y experiencias que nos cuentan o nos manifiestan los pacientes que hemos diagnosticado de muerte clínica por diversas causas, es decir, pacientes que están en paro cardíaco, paro respiratorio, sin reflejos y sin actividad mental, no tienen en absoluto ninguna actividad. El electrocardiograma es plano y el electroencefalograma a partir de los 15-20 segundos también es plano, no hay actividad. Pues bien, si conseguimos recuperarlo con las medidas de reanimación cardiorrespiratoria que ustedes conocen, masaje cardíaco, punción intracardíaca con adrenalina para estimular la contractibilidad cardíaca, aplicación de descargas con el DEA, con el desfibrilador, pues hay un tanto por ciento de pacientes que conseguimos recuperar, que yo he recuperado bastantes de estos enfermos. Entonces, algunos de estos enfermos a mí me han contado una serie de vivencias y experiencias que realmente me llamaron mucho la atención. Siempre, y quiero insistir en esto, coincidiendo con el tiempo, desde el punto de vista temporal, en el que el paciente estaba clínicamente muerto. Es decir, que no había actividad cardíaca ni había actividad mental. Es decir, durante este intervalo de tiempo es cuando él desarrolló estas vivencias y experiencias. Entonces yo estudié estas vivencias y experiencias y tuve una serie realmente de sorpresas al estudiarlas, y de aquí pude yo deducir que realmente nosotros somos cuerpo, que es materia, somos mente, con actividades anímicas, pero que tenemos nuestra auténtica identidad, lo que nos hace únicos y exclusivos. Es lo que yo llamo supraconciencia, es una conciencia que está por encima de la conciencia local o neuronal, la que hemos hablado antes, y que esta conciencia perdura, también se puede llamar, otros la llaman conciencia no local, porque tiene continuidad fuera del cerebro, y otros la definen como espíritu, se puede dar el nombre que queramos. Lo importante es que después de la muerte física persiste una conciencia que es nuestra auténtica identidad y que tiene unas características, entre ellas que es eterna, es decir, que ha existido, existe y existirá siempre. Por lo tanto, no hay que temer la muerte, porque nuestra realidad existencial perdura y perdurará eternamente. Lo que queda, lo que perdemos, es la envoltura, el traje, el estuche que durante un tiempo adquiere nuestra auténtica identidad, la supraconciencia, para desarrollar lo que llamamos la vida humana, que es tridimensional, el periodo de nuestra vida humana. Pero nuestra auténtica identidad perdura, nuestra supraconciencia. Y profundizando un poco más en las experiencias cercanas a la muerte,
que me parecen fascinantes. De hecho, tengo muchas preguntas acerca de ellas y así se las haré. Quería preguntarle sobre los pacientes. ¿Cómo son para ellos, cómo relatan los pacientes que han tenido una experiencia cercana a la muerte estas experiencias, valga la redundancia? Sí, en primer lugar, estas experiencias es importante, yo las he estudiado profundamente y he visto que tienen una serie de características. Son muy frecuentes, son miles y miles los casos descritos en la bibliografía mundial de experiencias de pacientes que han tenido experiencias cercanas a la muerte. En segundo lugar, tienen una estructuración lógica. En tercer lugar, estas experiencias se repiten dentro de las experiencias una serie de ítems o fenómenos en todos los pacientes. Es decir, que las diferencias que hay entre las experiencias cercanas a la muerte de un paciente a otro paciente son más de matiz que no conceptual. En tercer lugar, los pacientes se acuerdan toda su vida de estas experiencias. Cuanto más tiempo pasa, más presentes están en su vida. Y finalmente constituyen un gran impacto anímico en el paciente, especialmente lo que hace referencia a su concepción existencial, que cambia profundamente y esto determina un cambio en su dinámica vital, en su rol vital. Yo estos pacientes los he seguido durante tiempo para ver la patología grave que tuvieron, cómo evoluciona y también porque me ha interesado mucho ver este impacto psicológico. Después, si quiere, podemos comentar en qué consiste el impacto psicológico, cómo se manifiesta en estos pacientes. ¿Qué refieren estos pacientes? Estos pacientes tienen miedo de referirnos su experiencia próxima, lo que llamamos ECM, experiencias cercanas a la muerte. ¿Por qué tienen miedo? Porque ven que esto es una cosa extraña, que sale de la normalidad y tienen miedo de que le digan que esto es o alucinaciones o que anímicamente está mal. Incluso en la bibliografía mundial hay pacientes que han sido diagnosticados de psicópatas por referir su experiencia cercana a la muerte y han recibido tratamiento psiquiátrico. Vale. O sea que son reacios, hay que preguntarles, insistir en ello. Y refieren lo siguiente: en primer lugar, lo primero que refieren es la sensación de salida del cuerpo. Y desde una posición elevada ven exactamente qué es lo que ocurre en aquel entorno. Tienen una gran sorpresa, porque lo primero que ven es su cuerpo, que lo identifican en una serie de sanitarios que están actuando, reanimando su cuerpo. No entiende qué es lo que pasa. En segundo lugar, intenta comunicarse. Es imposible comunicarse en el estado en que él se encuentra, con los medios habituales de comunicación en nuestra dimensión humana, con personal sanitario que está tratando o está reanimando su cuerpo. Una paciente, por ejemplo, pues vino, intentó tocarme y la sorpresa suya fue grande porque al tocarme pasó a través mío. Pasan con facilidad a través de estructuras sólidas. Entonces esta paciente, por ejemplo, pasó a través y te refieren con toda clase de detalles lo que está ocurriendo en lugares que pueden ser muy distantes, incluso en las antípodas. Hay casos descritos, pacientes reanimando en Estados Unidos contaron lo que ocurría en las antípodas en Australia. Una enferma mía me refirió, estando su cuerpo clínicamente muerto y haciendo las maniobras de reanimación, me comentó todo lo que estaba ocurriendo en el servicio de urgencias mío, que son varias dependencias. A continuación ellos refieren que contactan con unos seres, ellos lo llaman seres de luz, que les ayudan. Empiezan a notar cada vez más una sensación de paz, de armonía y de gozo. Es frecuente también que contacten con seres queridos ya fallecidos. Vale. Una enferma mía contactó con su madre, le condició una gran alegría. Y finalmente todos hablan de una luz. Y al contactar con la luz, la sensación de paz, de armonía y especialmente gozo y amor adquiere unos dinteles jamás vivenciados en la dimensión humana. Es frecuente también que refieran que, como si fuera una pantalla, pueden observar los hechos más importantes de su vida. Y finalmente, los seres, estos de luz, les dicen que tienen que regresar, que no han terminado su ciclo en la dimensión humana. Vale. La mayoría de ellos dicen que no quieren volver, porque la situación es tan placentera y de tanto gozo en la otra dimensión en que se encuentran en estos momentos, que no quieren. Otros lo piden por su responsabilidad. Por ejemplo, madres que tienen hijos pequeños, que tienen unas responsabilidades, quieren volver voluntariamente, pero la gran mayoría se niegan. Esto de una manera global
con pequeños detalles, influye, pues lógicamente, el nivel conceptual o cultural de la persona, la educación religiosa que tenga, los principios, introducen, como pueden imaginar, y yo no quiero tocar aspectos religiosos, pero lógicamente la gente creyente, pues aquí introducen terminología relacionada con sus creencias religiosas. Pero conceptualmente lo que cuentan son ellos. Todos estos ítems están muy bien descritos por Bruce Greyson, una de las personas con gran experiencia a nivel mundial sobre las experiencias cercanas a la muerte. Luego, entiendo también que una de las características de las experiencias cercanas a la muerte es que son experiencias muy vívidas, ¿no? Que distan y se alejan mucho de, por ejemplo, alucinaciones, ¿no? Incluso, hay un médico muy famoso que es Eben Alexander, en su caso, que era una persona, muy reacia a este tipo, prácticamente materialista, muy negacionista de cuestiones espirituales, y él tuvo una experiencia cercana a la muerte y desde entonces es un férreo defensor de estas. Dice eso, que son experiencias muy vívidas, que para nada son neblinosas o brumosas o que la gente, o borrosas, ¿no? Entonces, le quería preguntar también, normalmente los enfermos, las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, les causa una transformación que dista mucho de lo que pasa con las alucinaciones, por ejemplo, ¿no? Normalmente, por ejemplo, pierden el miedo a la muerte, se relativiza la pérdida de los seres queridos, empiezan a tener vidas más pacíficas, piensan pues en cuestiones más, pues, como pues el amor, la amistad, la familia, etcétera. ¿Esto es cierto? Totalmente cierto lo que ha dicho. En primer lugar, ellos lo refieren, la experiencia cercana a la muerte, ellos la definen, dice doctor, esto no es un sueño, es totalmente distinto de un sueño. Es un impacto anímico brutal que estos enfermos tienen. Entonces, ya como le he dicho anteriormente, yo los he seguido, estos pacientes, y he intentado pues descubrir y controlar en qué consiste el impacto psicológico. Para ellos es profundísimo. En primer lugar, ellos dicen que se sienten, como les refería en un principio, muy incomprendidos. No pueden referir sus vivencias ni a los médicos, ni enfermeras, ni familiares, ni amigos, porque no les entienden. Como usted ha dicho muy bien, les dice que son alucinaciones o son vivencias raras que no tiene que darle importancia. En segundo lugar, pierden totalmente el miedo a la muerte, absolutamente. A mí ha habido enfermos que me han dicho, tan cierto, me han dicho lo siguiente. Dice, doctor, usted me perjudicó reanimándome. Usted me perjudicó totalmente. O sea, yo no quería volver y usted me reanimó. Otros pacientes me han dicho, dice, la experiencia cercana a la muerte me ha proporcionado el conocimiento de mi auténtica realidad existencial. Ahora sé realmente lo que es la vida. Sé lo que es la vida en la situación humana tridimensional y sé cuál es mi realidad existencial, que es otra dimensión que perdura mi vida. Entonces yo les pregunto, ¿para usted nacer qué es? Dice, nacer es la cosa más sencilla del mundo. Es coger un traje, un cuerpo, que es como un traje, una funda, un estuche, que uno se pone durante un tiempo, estuche que es polvo de estrellas, es materia que se produjo hace 13.780 millones de años en el Big Bang y que durante un tiempo nos presta este polvo de estrellas, que es una energía, es materia, y que para cumplir una función que cubre nuestra auténtica identidad, nuestra supraconciencia, y cuando hemos cumplido nuestra función en esta situación tridimensional, la devolvemos al universo, no se pierde ni un átomo. Entonces yo les pregunto, ¿tiene interés la vida? Dice, la vida es maravillosa. Dice, en la dimensión humana no somos realmente felices. Tenemos momentos de placer, pero la auténtica felicidad, que es esta sensación de paz, de armonía, que se origina en nuestro interior, esto solo se tiene cuando uno conoce y vivencia su supraconciencia. Lo mismo que la libertad. La auténtica libre albedrío, la auténtica libertad es cuando uno se rige por su supraconciencia, no por su ego. El ego nos viene condicionado en nuestra dinámica por un carácter, con unos hábitos que han condicionado el carácter, y este carácter pues determina la forma de pensar y por lo tanto nuestros sentimientos, nuestro estado anímico. Estos hábitos nos lo han inculcado y muchas veces no es nuestra auténtica manera de pensar. Por lo tanto, la auténtica libertad solo es
a través de la supraconciencia. Se vuelven muy intuitivos. La intuición es saber la verdad sin razonarla, sale automáticamente. Es una expresión de nuestra supraconciencia que es omnisciente, lo sabe todo, nunca nos engaña. Otra característica es que pierden interés por lo material. Lo material lo valoran ya como un medio para poder desarrollar su vida en la dimensión humana. Pero ya no es un objetivo, no es la finalidad que era antes cuando imperaba en ellos el ego, la egomanía. Otro aspecto importante es que se vuelven tremendamente empáticos, altruistas, amorosos, bondadosos, justos. Les llama mucho la atención y lo que más les duele es cuando recuerdan que vieron su vida como si fueran una pantalla durante la experiencia cercana a la muerte, y lo que más les dolió es cuando vieron que habían realizado volitivamente algún acto negativo que perjudicaba a una persona, a un animal o al planeta. Es decir, esto es lo que realmente más les dolió a ellos. Por lo tanto, se vuelven tremendamente amorosos, empáticos, bondadosos. Y finalmente se despierta en ellos una gran espiritualidad. Pierde interés la filiación religiosa. Ellos ya no son amantes de dogmas, sino que tienen una necesidad de proyectar su auténtica esencia, que es su supraconciencia, que es holística respecto a la conciencia universal, la conciencia primera, lo que nosotros definimos como Dios, los cristianos y católicos. Nuestra conciencia, esta supraconciencia nuestra, es holística con la conciencia primera. Entonces, esta espiritualidad es la necesidad de nuestra supraconciencia regresar a su origen, regresar a Dios. Esto es la auténtica necesidad de espiritualidad de estos pacientes. Todo esto condiciona, como les he dicho antes, un cambio profundo e importante en su dinámica vital, su rol vital. Hay un americano, ya sabe que son Bush, muy amantes de las estadísticas, que hizo un estudio de los pacientes que habían tenido experiencias cercanas a la muerte y que estaban casados. Vale. El 75% se divorciaron. ¿Por qué? Porque cambió la mentalidad del que, sea el varón o sea la hembra, el que tuvo la experiencia cercana a la muerte, cambió su mentalidad totalmente, su dinámica vital, y la otra, la pareja, pues lógicamente dije, tú ya no eres el que yo conocí. Claro. O sea que condiciona problemas de relación y por esto hubo una incidencia tan elevada de divorcios en los pacientes en los matrimonios que uno de los dos, o parejas, uno de los dos había vivenciado una ECM. Luego también, antes de hacerle la pregunta, ha comentado muchas cosas, tanto la idea de Dios como cuestiones filosóficas, que luego sí que me gustaría profundizar un poco en ellas porque me parecen muy interesantes. Pero, siguiendo un poco esto de las experiencias cercanas a la muerte, hay casos que son verdaderamente anómalos, ¿no? Por ejemplo, Elizabeth Kubler-Ross ha documentado que hay gente ciega que ha tenido experiencias cercanas a la muerte y que han sido capaces de transcribir o de explicar todo lo que sucedía en la habitación en ese momento. Tiene usted toda la razón. Incluso hay un autor norteamericano que recogió los casos de pacientes que habían tenido una experiencia cercana a la muerte y que en su dimensión humana, en la vida normal, antes de su experiencia cercana a la muerte, tenían un defecto físico, o les faltaba una pierna o un brazo, incluso unos ciegos de nacimiento, que nunca habían visto una imagen. Entonces, con toda sorpresa, los pacientes, durante el intervalo de tiempo que vivenciaron su ECM, su experiencia cercana a la muerte, el defecto físico desapareció. Si les faltaba un miembro, una pierna, tenían la pierna. Si les faltaba brazo, tenían el brazo. Los ciegos que no habían visto nunca un objeto real, material, porque tenían ceguera de nacimiento, vieron tranquilamente, quedaron francamente impresionados y sorprendidos, descubrieron lo que es la vista, vieron por primera vez en su vida. Es decir, usted tiene razón al comentar, en la experiencia cercana a la muerte, todos estos defectos físicos que podemos tener en nuestra dimensión humana desaparecen totalmente. Y luego, esto que le comentaré no son exactamente
cosas de las experiencias cercanas a la muerte, pero eso el paso previo, y me parece también interesante y digno de mencionar, que es que se han documentado casos de personas con Alzheimer y con Alzheimer muy avanzado, en las que pues, han recuperado la lucidez antes de morir y han incluso hablado y entablado conversaciones con personas que además pues, han fallecido años antes o no están en esa habitación. También esto es cierto, esto está documentado. Entonces piensen que en el Alzheimer es una pérdida de la memoria por el depósito de una proteína anómala, que es la sustancia amiloide, en una parte del cerebro que se llama el hipocampo, del sistema límbico, del cerebro medio, que por filogenia es el cerebro de los mamíferos. Hay una vacuolización, una destrucción del hipocampo y pierden la memoria. Pues bien, en el momento de la muerte algún paciente está descrito. Algún paciente de Alzheimer ha recordado y ha empezado a hablar, ha recuperado su memoria. ¿Por qué ha recuperado su memoria? Esto se puede interpretar porque en el momento de la muerte es cuando se desprende la supraconciencia. Vale. Por esto, el tránsito final, no lo teman, el paso final de la vida a la muerte, el tránsito, cuando sale ya la supraconciencia, nuestra auténtica identidad, es la que se pone de manifiesto, puede contactar entonces con seres queridos ya fallecidos que les vienen a ayudar al tránsito, entonces recuperan todas las facultades, pueden recuperar totalmente, la supraconciencia es omnisciente, omnipotente, y omnipresente, eterna, lo sabe todo y lo puede todo. Entonces, cuando se manifiesta, cuando sale en el momento del tránsito la supraconciencia, puede manifestar todas sus capacidades, entre ellas recuperar totalmente la memoria. Es cierto esto. Claro, porque entonces aquí estaríamos afirmando que la memoria se incluye dentro de la conciencia, porque aquí abrimos otro melón que creo que es muy interesante. Esto se lo comentaba antes de empezar la grabación, que claro, verdaderamente, desde mi entendimiento, desde mi punto de vista, el gran debate científico que hay, ¿no?, es si el cerebro es el que genera la conciencia o si cerebro y conciencia están disociados. Entonces, claro, hay pues, personas como, por ejemplo, la doctora británica Penny Sartori, que ha trabajado en la UCI, que tiene un trabajo que se llama Conciencia y Cerebro, y ella habla de que el cerebro canaliza la conciencia, pero no lo crea. Van Lommel, que es un cardiólogo muy reputado, que lo ha dejado todo para dedicarse a investigar las experiencias cercanas a la muerte, y por cierto, en 1988 publicó en The Lancet un artículo científico. En 2001, en el Lancet. Ese creo que fue el segundo, si no recuerdo mal. Sí. El primero en el 88 y el segundo en el 2001. Y tiene su libro, también tiene su libro. Y bueno, de hecho, los que supervisaron el artículo lo tachan de intachable, que fue un muy buen artículo científico con las garantías que así tiene. Y bueno, él también habla de esta disociación de cerebro-conciencia y habla de que el cuerpo es recipiente y bueno, durante el transcurso, desde que nacemos hasta que morimos, se desarrolla una conciencia y cuando el cuerpo muere, la conciencia sigue viviendo. Y él, si no recuerdo mal, dice que esta conciencia incluye la memoria. Entonces, ¿esto es cierto? ¿Nuestra memoria pertenecería a nuestra conciencia? ¿Usted cree? Ha tocado muchos temas usted. Puede atacar todos. Sí. Miren, en primer lugar, hemos de diferenciar tres conceptos, que es conciencia, alma y espíritu. Son tres cosas distintas, aunque a veces los autores pueden cambiar la terminología, pero hay tres cosas distintas. Es indudable que tenemos una conciencia neuronal o local, de origen cerebral, que se debe a la actividad metabólica de las neuronas, a la bioquímica de las neuronas. Prueba de ello es que cuando inhibimos la actividad neuronal, como es en el sueño con una anestesia, desaparece nuestra conciencia. Esto, desde el punto de vista materialista del método científico, no tiene explicación, ¿vale? Porque se lo demostraré claramente. Desde el punto de vista científico, la actividad metabólica neuronal es reaccionar moléculas que reaccionan entre sí. Las moléculas son partículas, es materia. No tiene explicación con el método científico que de reaccionar materia con materia dé como resultado una actividad anímica que no tiene sustrato material. Esto con el método científico no se puede explicar. Esto se puede explicar con la física teórica, con la mecánica cuántica sí, que es que nos demuestra que el origen,
la estructura básica del universo no es la materia, sino que es energía, todo es energía. En este sentido, sí. Es decir, tenemos una memoria local o neuronal. Aparte de esto, nosotros tenemos nuestra supraconciencia, que hemos dicho que es omnipresente, es eterna, omnisciente, lo sabe todo, y omnipotente, lo puede todo. Por lo tanto, en la muerte, la muerte supone desprenderse del cuerpo, por lo tanto, esta conciencia local dejará de existir, porque ya las neuronas mueren y se destruyen, pero nuestra supraconciencia, que lo sabe todo, es eterna, esta perdura eternamente. Entonces, ¿qué diferencia hay entre conciencia, alma y espíritu? Conciencia hace referencia a la conciencia local o neuronal. Es la que hemos dicho que se produce por la actividad de las neuronas. En el otro extremo está el espíritu, que corresponde a la supraconciencia, que es nuestra auténtica identidad. Es la manifestación o expresión de la conciencia universal en cada uno de nosotros. Vale. Los cristianos, Jesús lo decía, estáis hechos a imagen y semejanza de Abba. Abba es la conciencia primera. En filosofías orientales se dice, es la expresión finita del infinito. El infinito, la conciencia universal que nosotros los cristianos definimos como Dios, se manifiesta en cada uno de nosotros. Vale. Es la supraconciencia, es eterna, es nuestra auténtica identidad. Son los dos. Y en medio está el alma. ¿Qué es el alma? El alma es el subconsciente de Freud. Es donde está nuestra historia, es donde está toda nuestra vida. Y esto es lo que nos llevamos, lo que en las filosofías orientales le dirían que es el karma, la ley causa-efecto. Cada persona en su evolución tiene un camino y tiene unas consecuencias, un karma, y esto nos lo llevamos. Entonces la pregunta que es muy buena lo que ha hecho usted, ha preguntado usted antes, si tenemos la supraconciencia, que es nuestra auténtica identidad, y durante nuestra vida humana tenemos una conciencia local o neuronal, ¿cómo se relacionan si nuestra auténtica identidad es la supraconciencia, pero en la dimensión humana se manifiesta la conciencia local? Esto lo describió muy bien Roger Penrose, premio Nobel, correcto, en 2020 por sus trabajos sobre los agujeros negros, matemático y cosmólogo de la Universidad de Oxford, y también de una manera sincrónica, con sincronía lo escribió Stuart Hameroff, que es psicólogo y anestesista de Arizona, en la Universidad de Arizona. Lo escribió a través de los microtúbulos. En realidad lo que demostraron es que nuestro cerebro actúa como una interfaz, actúa como un aparato de televisión. Quien realmente proporciona nuestra auténtica identidad, nuestra auténtica actividad anímica, es la supraconciencia. Nuestro cerebro lo que hace es como una televisión. La televisión recibe unas ondas electromagnéticas que le proporcionan información y la televisión, esta información que recibe, la transforma en imagen y sonido. Nuestro cerebro hace lo mismo. La información fundamental viene de la supraconciencia y nuestra conciencia local o neuronal la transforma en imágenes, sonidos, en pensamientos, en lo que queramos. ¿Cómo se relacionan estas dos conciencias? Lo que he dicho antes, Roger Penrose y Hameroff hablaron de los microtúbulos. Los microtúbulos forman parte del microesqueleto de las células eucarióticas, es decir, células que tienen membrana nuclear, y es una estructura formada por una proteína, que es la tubulina alfa y beta, que tiene una estructura en forma helicoidal vacía, hay agua dentro, el contenido acuoso, y es precisamente en esta zona donde hay una transferencia cuántica de información entre la supraconciencia y la conciencia local o neuronal. Le achacaron los que estaban en contra de esta teoría que para que se produjera transferencia cuántica, esta tenía que producirse a una temperatura del cero absoluto, de menos 273 grados Celsius. Y esta temperatura es inviable en la vida humana. Entonces ellos intentaron demostrarlo, hasta que actualmente esto está científicamente demostrado. Hoy sabemos, después hay un maravilloso trabajo que se hizo en la Universidad de Berkeley,
en California y que publicaron en Science en 2007, que demostraron que la fotosíntesis, ya saben que la fotosíntesis es un fenómeno fundamental en la vida de nuestro planeta, es la transformación de la materia inorgánica en orgánica por una proteína, que es la clorofila, que la hacen unas células que se llaman cloroplastos, que existen en bacterias y sobre todo en las plantas. Es lo que da el color verde de las hojas de las plantas. Pues bien, esta clorofila absorbe la energía solar, el CO2 de la atmósfera, interviene el agua y es la que permite la transformación de inorgánico en orgánico. La captación de energía por la clorofila hoy está demostrada que es por un efecto cuántico. Por esto ya hablamos de biología cuántica. Es decir, han demostrado claramente que se pueden producir fenómenos cuánticos a las temperaturas ambientales en nuestra vida. Hoy hay que ir con mucho cuidado porque es incipiente, pero la biología cuántica empieza ya a tener unas bases que la justifican. Y hay 4 principios de la mecánica cuántica que justifican la biología cuántica, que son la coherencia cuántica, la superposición de estados, es el fenómeno túnel y después el entrelazamiento cuántico. Estos 4 fenómenos explican que los principios básicos de la mecánica cuántica que pueden actuar y permiten la biología cuántica. Repito que hay que ser aún muy cuidadoso, pero que explican el fenómeno de Roger Penrose y Stuart Hameroff. De hecho, me gusta mucho que hayas mencionado a Penrose, porque cuando vino aquí José Carlos González Hurtado para hablar de la existencia de Dios, le citó en numerosas ocasiones, y de hecho su libro, que bueno, tiene un libro hablando, ¿no?, con pruebas científicas de la existencia de Dios, y bueno, también le cita a Penrose, y todas estas cosas que estabas comentando me eran familiares porque él también las comentó. Una cosa que te quería comentar también, bueno, has hablado del karma, luego te preguntaré un poquillo más sobre eso, pero me gustaría preguntarte por la dualidad, por lo menos desde el punto de vista o desde el punto conceptual de los cristianos, del cielo y el infierno. Kenneth Ring documenta o detalla 3 tipos de experiencias cercanas a la muerte. La primera son las experiencias inversas, en las que, bueno, pues digamos que la persona que las tiene ve lo mismo que los demás, pero le da miedo, ¿no? Y entonces como que está un poco reticente. Luego la segunda sería el vacío total, ¿no?, que es como una experiencia de desamparo, de inexistencia, pues eso, de vacío, ¿no? Y luego hay una tercera que es las infernales. En esta se detalla que los pacientes tienen visiones terroríficas, sentido de amenaza, de tormento. Habría una cuarta, pero que bueno, esta no está tan catalogada, que es como una especie de sensación de juicio final, ¿no? De hecho, está hace unos 10 años el famoso caso de Gloria Lago, que fue, bueno, una chica que tuvo, si no recuerdo mal, de Hispanoamérica, pero bueno, que fue básicamente es un caso de una chica que tuvo una de estas experiencias, una experiencia negativa, por así decirlo, y bueno, dice que al parecer ella era católica, invocó a Dios y por así decirlo, como que se salió del mal trago. Hay un científico, Uwe Noblacht, es alemán, no sé si se pronuncia así, que relata que en torno al 4%, es algo complejo y no está tan estudiado, pero bueno, es una aproximación, de que el 4% de las experiencias cercanas a la muerte son negativas, como las que he mencionado. ¿Esto es cierto? ¿Hay experiencias cercanas a la muerte que podrían decirnos que hay un infierno, un juicio final? Lo que usted está diciendo es cierto. Bueno. No todas las experiencias cercanas a la muerte son placenteras, son que el enfermo realmente descubre una situación de bienestar, de gozo, de paz y sobre todo insiste mucho de amor, insiste muchísimo. No todas son así, sino que hay un tanto por ciento que se llaman terroríficas o demoníacas. Vale. Yo no he tenido ningún paciente mío que me haya manifestado este tipo de experiencias cercanas a la muerte. Existen. En cuanto hay poca experiencia porque la casuística es baja. Claro. Evidentemente se sitúa por debajo del 10%, del 5 al 7%, depende. Ya repito que yo no tengo experiencia en ellos. Estos pacientes
El problema de estos grandes pacientes, los que han vivido un caso, es después de la experiencia cercana a la muerte. Vale. Tienen unos problemas psicológicos y psiquiátricos impresionantes por lo que vivieron y necesitan un profundísimo, intensísimo soporte psiquiátrico, porque lo pasan francamente mal. Exactamente porque lo tienen no se sabe. Lo que sí parece ser que hay una cierta relación, parece ser, repito que yo no tengo experiencia en esto, es lo que he leído, que hay una cierta relación, son pacientes que han llevado una vida muy tormentosa, Vale. es decir, una vida muy compleja. Entonces, estas personas nos manifiestan, los que vuelven y tienen esta experiencia, nos hacen pensar de que el que actúa mal, pues lo debe pasar muy mal. Claro. Y el que actúa bien, pues estará bien. Es lo que diríamos el cielo o el infierno. Sí. Yo quiero manifestar desde un principio que yo me fundamento totalmente en el método científico, en la medicina convencional clásica. Vale. Yo ni soy médium, ni soy vidente, ni tengo experiencia en medicinas energéticas, ni tengo experiencia en medicinas, en tratamientos complementarios. Yo me fundamento totalmente. Por lo tanto, lo que pasa después, yo no soy experto en esto. Yo puedo explicar lo que me cuentan mis enfermos que recupero y después he investigado cómo podemos justificarlas y hay unas bases científicas. Lo que sí hay escritos, por ejemplo, en el libro tibetano de los muertos, ya saben que esta gente es muy evolucionada, son gentes que voluntariamente no solo se puede traspasar durante la muerte o en una experiencia cercana a la muerte, sino que voluntariamente, conscientemente, se puede llegar a contactar con la supraconciencia. Esta gente tan evolucionada traspasan, se desdoblan. Y esta gente han escrito el libro tibetano de los muertos y hablan de 16 niveles. Es decir, según el grado de evolución del karma que la persona condiciona, dicen ellos, durante su vida en la dimensión humana, pues van a un karma más o menos alejado de la divinidad, por lo tanto del bienestar, del gozo y del amor. Esto es lo que dicen. Repito que yo no tengo experiencia en esto, pero sí que parece ser que hay una relación, por lo que cuentan, que pueden ser vivencias terroríficas y demoníacas en personas que llevan, parece ser, una vida y que en las personas con esta capacidad de ver el más allá, que yo no tengo en absoluto, pues refieren en sus estudios, en el libro tibetano de los muertos, pues estos niveles que pueden tener una correlación con lo que nosotros llamamos cielo e infierno. Ok. Y una pregunta sobre la causa de las experiencias cercanas a la muerte. ¿Cree que la ingesta de los medicamentos o la ingesta de medicamentos podría ser el causante de estas experiencias tan vívidas? Mire, como es lógico, los defensores del método materialista científico a ultranza, que solo se fundamentan en una ontología materialista, esta gente no acepta las experiencias cercanas a la muerte, dice que son alucinaciones. Y cuando les comentamos las experiencias cercanas a la muerte, nos dicen que son provocadas por varias causas. Todos son hipótesis, no hay ni una demostrada con el método científico de las que dicen. Y las causas son las siguientes. Según el método científico, refieren o condicionan como causas hipótesis, no demostradas, las siguientes. En primer lugar, una regresión al sueño REM, al sueño profundo. En segundo lugar, refieren también la administración de medicamentos. Esto no es verdad. Porque mis enfermos, le digo en serio, los medicamentos que han recibido ha sido inyección de adrenalina, ha sido bicarbonato al 1 molar para compensar la acidosis metabólica, corticoides algunos, es decir, medicamentos que no provocan en absoluto estas cosas. Vale. En tercer lugar, ellos refieren la alteración de los neurotransmisores. Los neurotransmisores son aminoácidos o neuropéptidos que intervienen en la transmisión del impulso nervioso de una neurona a otra, lo que llamamos la sinapsis neuronal. Dicen que hay un aumento de glutamato. El glutamato es un gran excitante de la actividad neuronal y puede provocar alucinaciones parecidas a las que provocan la ketamina, que es un anestésico. Sí. Otros dicen que es un descenso del GABA, el ácido gamma aminobutírico, otro neurotransmisor que inhibe
las neuronas y al faltar la inhibición están exaltadas las neuronas. Otros dicen que es debido a la NN-dimetiltriptamina, parecida a la serotonina, que es 5-hidroxitritamina, liberado por la glándula pineal, que también es alucinógeno. Es decir, que hay varias. Otros dicen que es un exceso de neurotransmisores opioides, encefalinas, endorfinas, por la situación de bienestar. Todo esto son hipótesis en absoluto demostradas. Es decir, la causa exacta no la sabemos. Vale. Hay hipótesis, pero no la sabemos. De hecho, la propia Susan Blackmore, que también es bastante detractora de este tipo de experiencias, ella afirma, o afirmaba, porque parece ser que últimamente no sostiene sus ideas con tanta claridad y contundencia, que la causa de estas experiencias era la anoxia. De hecho, ella, la falta de oxígeno, ¿no?, en el cerebro. Pero ella sostiene una hipótesis que se llama la hipótesis del cerebro agonizante. Sí. Y bueno, ella dice que es por la anoxia. Le quería preguntar qué opina de esto, porque hay médicos como, cardiólogos, lo había comentado antes, ¿no?, como el caso de Van Lommel, que él dice que que lo desmiente con el argumento tan sencillo de que si la causa fuera la anoxia, que es pues, la falta de oxígeno en el cerebro, todos los pacientes que están a punto de morir sufrirían de anoxia, porque tienen falta de cerebro en el oxígeno. Estoy de acuerdo con usted. Por ejemplo, en las estadísticas, la de Pim Van Bommel, de 344 casos, de las más amplias, hay estadísticas en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera, las hay importantes. Las estadísticas, es decir, las muertes clínicas con parada cardiorrespiratoria que producen experiencias cercanas a la muerte se sitúan entre un 15 y un 20%. Es decir, no todo el mundo lo tiene. ¿Por qué unos lo tienen y otros no lo tienen? No lo sabemos. Cuando se produce una parada cardiorrespiratoria, el cerebro es tremendamente sensible a la falta de oxígeno. No se produce hipoxia, se produce anoxia, falta total de oxígeno. Se produce una falta de glucosa, que es la fuente de energía. El cerebro pesa 1,5 kilos y consume el 20% de toda la energía que genera nuestro organismo. Y al contrario del que ocurre con el músculo, que tiene reserva de glucosa en forma de glucógeno, el cerebro no tiene reserva. Continuamente la sangre le aporta la glucosa, se la aporta continuamente. Al no circular la sangre por el paro cardíaco, se queda sin fuente energética. Se produce una hipercapnia, aumenta el CO2, porque no lo arrastra la sangre. Se produce una acidosis metabólica por acúmulo de metabolitos que no arrastra la sangre y por acúmulo de anhídrido carbónico. Es decir, que se produce una serie de alteraciones en el paro cardíaco que no podemos especificar qué es la falta de oxígeno. Y como dice muy bien Pim Van Bommel, hay muchos casos de situaciones de anoxia que no se acompañan de experiencias cercanas a la muerte. Si fuera específicamente por la anoxia, todos lo tendrían y no lo tienen. Es decir, que hay muchas alteraciones metabólicas y que ninguna de ellas está en absoluto demostrado que sea la causa princeps de las experiencias. Hoy no sabemos por qué se producen y por qué unos enfermos la tienen y otras no la tienen. No lo sabemos. ¿Y por qué creen que estos científicos materialistas, no solamente científicos médicos, físicos en general, toda la gama de científicos, no hablan de esto o hablan de esto en voz baja? Porque hay muchos detractores. Le comentaba a Susan Blackmore, pero está el caso, por ejemplo, de Carl Sagan, que él sostenía esta hipótesis de que el túnel que se veía antes de morir era un recuerdo del nacimiento, que no hace falta, yo creo, que ni comentarlo ni mencionarlo, porque cae por sí misma, ¿no? Porque hay gente que nace por cesárea, otros que nacen al revés, ¿no? En fin, está también el caso de Denis Kovel, que es como un científico bastante materialista y prácticamente negacionista más que escéptico. Entonces le quería preguntar si en algunos casos la ciencia, en lugar de ser escéptica, es negacionista. No es escéptica, no, es muy negacionista a veces. Yo he tenido grandes problemas al hablar, pues, por ejemplo, con científicos materialistas. Le comentaba antes, con filósofos occidentales y con teólogos cristianos. ¿Por qué la ciencia? Porque la ciencia, el método científico, se fundamenta totalmente en lo real, en lo objetivo, la objetividad, término introducido ya por Aristóteles, en lo que es mesurable, en lo que nosotros podemos ver y tocar,
que establece un dualismo, una separación entre observador y objeto. Hay una localidad, hay una relación causa-efecto. Es decir, todos estos factores son fundamentales para el método científico. Y estos factores desaparecen en el momento que entramos en el plano de lo trascendente. Porque piense que no solo hay como fenómenos trascendentes las experiencias cercanas a la muerte. Usted tiene la telepatía, clarividencia, precognición, vivencias místicas, psicoquinesia, experiencias de los moribundos, experiencias cercanas a la muerte. O sea que hay muchos fenómenos trascendentes. Estos fenómenos ni tienen dualidad, ni tienen materialismo, ni tienen localidad, ni tienen objetividad. Entonces, todo esto va contra todos los principios. Entonces, el materialista está encerrado en un armario en que cada pared es uno de estos objetos que le limita una visión más allá del armario. Tiene que salir del armario y mirar. ¿Y qué es lo que nos permite salir del armario y comprender esto? La física teórica, la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, introducida en 1900 por Max Planck, es fundamentada, como es lo que en la física teórica. Que por cierto era creyente, Planck. Que era creyente. Era creyente. Es que después hablaremos de esto, que es muy curioso. Es que la física teórica es la que nos dice que cambia rotundamente la concepción estructural del universo que predica el método científico. No es la materia, es todo energía, es todo ondas electromagnéticas de frecuencia y amplitud variable. Y con la energía sí que nos podemos explicar. Esta separación, este absoluto abismo que establece el método científico entre ciencia y metafísica espiritualidad, entre materia y espíritu, esto no es verdad. La mecánica cuántica nos demuestra como símil. La mecánica cuántica nos demuestra que la energía se puede manifestar como partícula, como materia, y como onda, como energía. Entonces, esto que no comprende el método científico, que es materia, espíritu, tiene su símil en mecánica cuántica, en partícula-onda. Claro. Entonces, la prueba la tiene usted, que incluso los grandes físicos teóricos, hemos hablado, usted refería a Max Planck, hay un gran filósofo que es Ken Wilber, que ha hecho un estudio sobre la concepción existencial y cósmica de los padres de la física cuántica. Habló de Max Planck, Pauli, Einstein, Bohr, Schrödinger, Heisenberg, Eddington, James. Bueno, Heisenberg era judío. Además. Sí, era judío. Y entonces la conclusión que dice, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es? Que son grandes místicos. Persiguen lo mismo que lo que persigue la religión. Ellos persiguen y buscan y demuestran que hay una energía primera, una conciencia cuántica universal. Hay algo primero. Y que este algo primero se manifiesta en cada uno de nosotros. Ellos buscan lo que llaman la ley que englobe, que aúne todas las cuatro fuerzas del universo. Están buscando esto y reconocen que buscan lo mismo que busca la religión. Es decir, ellos son unos grandes místicos. Este es el gran problema del método científico, que está encerrado en un materialismo absoluto. Otra prueba fehaciente que tiene usted es que los grandes materialistas, usted ha hablado de Eben Alexander. Eben Alexander, un gran neurocirujano formado en Harvard, que operaba el cerebro, que tenía gran conocimiento del cerebro, y le hablaban de las experiencias y decía, esto son tonterías, esto son alucinaciones. Este hombre un día por la noche se despierta con dolor de cabeza, entra en coma, lo llevan a su hospital, le hacen una punción raquídea, sale, es un cultivo, una meningoencefalitis por un gram negativo, un colibacilo. Es gravísimo, se mueren todos. Este hombre se recuperó a los 6 días y tuvo varias experiencias cercanas a la muerte y escribió un libro precioso, que es La prueba del cielo. Este hombre, que es un gran científico, que criticaba las experiencias cercanas a la muerte y que tuvo él una o varias, hoy es el gran defensor, como usted ha dicho muy bien, a nivel científico y a nivel mundial, de que la experiencia cercana a la muerte es cierta. Cuando uno la tiene, se da cuenta que esto es distinto. Hay que aceptarlo. Y la mecánica cuántica nos permite evitar este gran abismo que ha establecido el método científico entre ciencia y metafísica y religión, entre materia y espíritu, que es todo lo mismo. Uno se refiere a un mundo macroscópico y el otro se refiere a un mundo microscópico, al estudio de las partículas subatómicas. Pero todo es lo mismo, todo está interconectado, interrelacionado. Y una pregunta. Bueno,
ha hablado de muchas cosas muy interesantes, pero estaba mencionando la idea de, bueno, de Dios, ¿no? O de la conciencia primera. Algunos le llaman Dios, otros... Bueno, hay muchos nombres, ¿no? Si este Dios o este diseñador inteligente, ¿no? Lo podríamos llamar así. Sí, sí. Es Muy bien la dicho. conciencia primera, es lo que antecede o lo que antecede al tiempo y al espacio. Totalmente. A este diseñador inteligente, a este Dios, ¿lo ha tenido que crear algo? En absoluto. Este Dios, esta conciencia universal, este diseñador inteligente que usted lo ha dicho muy bien, está fuera de la creación. Está fuera de la creación. Él se ha manifestado en la creación con Jesucristo, con los avatares, con Mahoma, Jesucristo, todos estos avatares son las manifestaciones de Dios en la dimensión humana. Pero él, la conciencia primera, está fuera de la creación. En él no existe ni espacio ni tiempo. Y él es el único que es capaz de crear. Y él creó el universo. Y hoy tenemos pruebas de que el universo fue creado. Ya le refería antes, yo aconsejo un libro que es un bestseller, que es muy interesante, que es de Michel Yves Boliré, que es un libro actual, que el título es Dios, la ciencia y las causas, donde se demuestra científicamente que el universo tiene un origen y el universo tiene un fin. Y hay otras causas que justifican la existencia de un diseñador inteligente. Si ya lo dijo Einstein, le preguntaban, ¿usted cree en Dios? Y Einstein contestaba, dice, yo creo en un universo perfecto, porque por lo natural, es por la segunda ley de la termodinámica, todo tiene tendencia al desorden, a la entropía que llamamos. En cambio, el universo es perfecto. Y cuando es perfecto es porque sigue unas leyes. Y si sigue unas leyes, una inteligencia por encima las ha puesto. Es decir, que hay una inteligencia primera. Hay muchas pruebas que nos permiten demostrar que el universo tiene un origen y un fin. El materialista no puede aceptar un origen del universo, porque si acepta que hay un origen, quiere decir que alguien lo ha creado, porque antes no había nada. Parménides ya lo decía, del nada absoluto no se puede crear nada. Entonces, el único que puede crear es una conciencia inteligente que ha existido siempre. Esta sí que puede originar. Y hoy día sabemos que hace 13.780 millones de años hubo el Big Bang cuando se originó. Hay una prueba muy sencilla, que se la voy a recordar. Hughes, un gran cosmólogo americano, en la década de 1950, tenía un microscopio más potente del universo en el monte de Wilms, en California, y estudió las galaxias. Y pudo comprobar que las galaxias el universo está en expansión, se separan. Y vio que cuanto más alejada estaba la galaxia, mayor era la velocidad de separación. Cuando tuvo esto bien estudiado y calculado matemáticamente, ¿saben qué hizo? Hizo marcha atrás. ¿Y sabe qué sorpresa tuvo? Que todo coincidía ¿dónde? En un punto. Correcto. ¿Qué es este punto? El Big Bang. La teoría de la relatividad de Einstein, que relaciona la energía con la masa y el tiempo. Solo es posible y aceptable si aceptamos un origen. La muerte térmica, que es cómo terminará el universo. ¿Qué es el agujero negro? Es el colapso de una estrella que ha consumido toda su radioactividad interna, que evoluciona hacia una roja, una gigante roja, una enana blanca, y puede dar una estrella de neutrones o un agujero negro. Hay un fin, y todo lo que tiene principio y fin quiere decir que alguien lo ha hecho. Entonces, los materialistas no pueden aceptar un origen, porque si hay un origen, alguien lo ha hecho. Ellos dicen que el universo es eterno. No es eterno, el universo está creado, igual que la vida. La vida hace 3.500 millones de años se originó. También hay pruebas evidentes con los fósiles, etcétera, de que una inteligencia superior, una causación descendente que se llama, intervino en la formación de la vida. Bueno, de hecho, si me permite añadir algo, usted criticaba, ¿no?, estos científicos materialistas, porque claro, si hay un Big Bang, si hay un origen, si hay un principio, debe haber un principiador, ¿no? En la Unión Soviética
por entonces ya se estaba empezando a plantear, porque antes había una concepción del universo en estado estacionario. El universo no había tenido principio y tampoco tenía fin. Ya hay algunos griegos empiezan ya a plantear la teleología, ¿no? La doctrina de las causas finales, ya empiezan se empieza a pensar que el universo puede terminar, pero que no había un principio, ¿no? Y ya cuando es uno de los que modeliza, uno de los que teoriza sobre el Big Bang es el padre Georges Lemaitre, un sacerdote belga. Y ese momento fue un punto de inflexión en la ciencia, porque claro, se originó una especie de debate, ¿no? Entre los que creían en el principio y los que no. De hecho, el Big Bang es un apodo peyorativo para reírse. Halley, el que lo introdujo en plan despectivo. Efectivamente. Y por lo que he comentado todo esto, hubo muchos científicos durante la Unión Soviética que confirmaron o que afirmaron con datos objetivos, con datos científicos, que el universo había tenido un principio. ¿Qué pasa? Que como esto era, en cierto modo, afirmar que había un principiador, ¿qué hizo la Unión Soviética, que hicieron los altos cargos? Mandar a asesinar a todos esos grandes científicos que corroboraban, en cierta manera, el Big Bang. Entonces es interesante. Quería comentarle algún otro dato que tengo. Había hablado antes también de las experiencias de los moribundos, que no tienen que ser siempre experiencias cercanas a la muerte, pero que son datos que a veces estremecen y que son cosas que es complicado explicar. El doctor John Lerma, que es director, permítanme que lo lea porque su cargo es largo, es director médico de pacientes hospitalizados de la unidad de cuidados paliativos del Medical Center de Houston, relata que entre el 70 y el 80% de la gente espera a que sus seres queridos salgan de la habitación antes de morirse. ¿Cómo podríamos...? Tengo experiencia en esto. Esto se llaman experiencias de los moribundos. Vale. Yo, en el servicio mío, hemos tratado en un hospital de referencia, Hospital Universitario de Belviche, y recibimos pacientes de todo el país, pacientes que tienen patologías que ponen en compromiso la situación vital. Mucho cáncer de esófago, de páncreas, de estómago, patología muy compleja para trasplantes, etc. Por lo tanto, no siempre podemos curar. He visto morir a mucha gente. Y de esto tengo experiencia. ¿Qué es esto de las vivencias? Les pondré un ejemplo. Recuerdo, por ejemplo, un caso de un paciente de un cáncer de esófago, una persona mayor con metástasis, que ya no era posible adoptar actitudes terapéuticas en estos casos terminales. A mí me gusta, hablo con la familia, pues por facilitar el tránsito, quitar la angustia, la ansiedad que comporta los últimos momentos, sedarlos con un gotero, pues les sedas, les quitas la situación tensional, angustiosa, etc. Es ayudarles al tránsito. Entonces, un paciente, recuerdo, en esta situación, pasando visita, hablé con la familia, digo, esto podemos hacer, el pobrecito está en situación ya pues terminal, lo vamos a sedar. La familia estuvo de acuerdo, empezamos a sedar al enfermo. Y entonces el próximo día, cuando llegué, pues vi la familia delante de mi despacho, que querían hablar conmigo. Me dieron las gracias de todo el tratamiento, del soporte que se había hecho a su padre, que había fallecido, como les había dicho que era en una situación terminal, pues por la noche. Dice, pero ha pasado una cosa que no entendemos. Yo ya tenía experiencia, me lo imaginé. Dice, ¿qué pasó? Dice, estaba muy sedadito, le pusieron el gotero, tranquilito y tal. Dice, de golpe se despertó y empezó a hablar, dirigiéndose a los pies de la cama. Dice, empezó a hablar con nuestra madre, su esposa, que hacía años que había muerto. Y empezó a hablar, que no sé qué, no sé cuál. Y al final, cuando terminó de hablar, se gira y dice, ¿que no habéis visto que estaba vuestra madre aquí, en los pies de la cama? Y ellos quedaron aterrados, no vieron nada. Y después de esto, el paciente pues volvió otra vez a la situación tranquila, al cabo de poco rato pues falleció. Dice, ¿qué es lo que pasó? ¿Esto es frecuente? Es frecuente esto. Es decir, que en los últimos momentos de tránsito, entonces familiares o personas próximas, anexas, con las que estamos afectivamente muy unidos, pueden ayudar al tránsito y pueden manifestarse en forma etérea, que los ven ellos o hablan con ellos para ayudarles al tránsito. El final siempre es de gozo, de paz, de armonía, cuando aflora ya la supraconciencia. Es decir, que es un fenómeno frecuente, y los intensivistas y de medicina paliativa de esto tienen experiencia. Mira lo que usted ha leído. Es decir, que es un hecho cierto que nos demuestra una vez más que no podemos adoptar esta actitud materialista, claro,
a ultranza, sino que hay unos fenómenos trascendentes, como hemos dicho, la telepatía, clarividencia, estas experiencias de los moribundos, experiencias cercanas a la muerte, que nos justifican de que la materia no es el elemento estructural, que todo es energía y que la energía se puede manifestar de una manera en forma de ondas, y la energía, que son ondas electromagnéticas, siempre es información. La energía es información. O sea que esta conciencia que perdura nuestra se puede manifestar de muchas maneras y que después de la muerte física perdura eternamente. Es otra prueba de esta realidad de nuestra existencia, que es pura energía. Entiendo entonces que cuando el universo llegue a su fin, al cual le espera un fin, nuestra conciencia seguirá perviviendo. Eternamente. Porque nuestra conciencia es holística respecto a la conciencia primera. El término holístico es importante. Holístico es un término derivado del concepto matemático fractal. Fractal lo introdujo un matemático austríaco, Mandelbrot, que fue a Estados Unidos y trabajó en la Universidad de Yale. Fractal deriva de la palabra fracciones. Un fractal es un todo, un holograma total formado por múltiples partes, y cada una de las partes tiene la forma y las propiedades del todo. Nuestra conciencia, es un símil muy bueno para comparar nuestra conciencia, es holística, es decir, forma parte de este fractal. Nuestra conciencia es Dios y tiene sus propiedades, es omnipresente, es eterna, es omnisciente, lo sabe todo, la intuición nunca nos engañe, y es omnipotente. O sea que nuestra conciencia ha existido, existe y existirá siempre, porque es holística, forma parte de la conciencia primera. La única cosa que cuando hablamos del fin térmico, al final, la muerte térmica del universo, lógicamente nos referimos a lo que es materia, masa, materia, que es energía de baja frecuencia, que se manifiesta en forma de partícula de materia. Pero nosotros estamos en otra dimensión, totalmente distinto, y nosotros perduraremos eternamente. Y en base un poco a las experiencias que ha tenido la gente en esta dimensión, ¿se sabe un poco cuáles son las limitaciones? Me explico. Por ejemplo, hay casos, ¿no?, en los que pues se pueden atravesar las paredes, ¿no? O cuando vas a tocar a alguien le atraviesas. ¿Cuáles son los límites? Entiendo que puedes coger los objetos de esa dimensión y puedes interactuar con las cosas de esa dimensión. Nosotros no podemos actuar, porque nuestro cuerpo, que es la funda, el traje que se ha puesto encima nuestra supraconciencia, y actuamos de manera, somos tridimensionales, es energía de muy baja frecuencia, es tosca, es pura materia, pero es energía de baja frecuencia. La prueba, y esto que usted refería, la posibilidad de atravesar la supraconciencia nuestra cuando sale, lo que dicen los pacientes, que a mí un autocar pasó a través mío, a través de las paredes, porque esto se explica perfectamente por mecánica cuántica. Aunque nosotros tocamos la materia como algo sólido, en realidad está vacía. Está formado todo por átomos, y los átomos están formados por un núcleo con carga positiva, los protones, y neutrones sin carga, y alrededor los electrones con carga negativa. Vale. Si usted coge un átomo, verá que el átomo tiene el núcleo. ¿Dónde están los electrones? Están a unas distancias enormes. Hay enormes espacios entre las partículas subatómicas. Estos espacios permiten con toda facilidad pasar ondas electromagnéticas de alta frecuencia. Por eso estos enfermos nos dicen que con toda facilidad pueden pasar a través mío, a través de una pared, y lo atraviesan con toda. Es lo que se llama, desde el punto de vista cuántico, fenómeno túnel. Es como si existiera un túnel que permite el paso. Mientras estemos en una situación tridimensional nosotros, lógicamente es materia tosca. En el momento que desprendemos nuestra envoltura material y somos nuestra realidad existencial, que es la supraconciencia, que es energía de alta frecuencia, entonces se comporta como tal. Se cumple el fenómeno del entrelazamiento cuántico, el fenómeno túnel, el fenómeno de la coherencia cuántica, la superposición de esta. Es decir, entonces pueden hacer todo lo que yo les pregunto, ¿cómo es que usted se puede desplazar? ¿Sabe qué me dice él? Es el entrelazamiento cuántico, el fenómeno es el mismo, lo explica. Dice, yo pienso que estoy en Australia y ya estoy. Hay una transferencia de información independiente del tiempo y del espacio. Ellos se pueden desplazar donde quieren, si quieren ir a otro planeta. Estoy en Marte ahora, y está en Marte. Es decir, tiene la capacidad de
transferencia por entrelazamiento de la energía independiente del tiempo y del espacio. Vale. Quería preguntarle, doctor, por la idea de la reencarnación, que es un tema tabú, un tema misterioso. Así que ya sin más dilación, ¿qué es la reencarnación? Mire, la reencarnación es un tema polémico. Pero si miramos la historia de la humanidad, veremos que los egipcios la aceptaban, todas las filosofías orientales, budismo, taoísmo, hinduismo, se fundamenta para ellos la reencarnación, el samadhi, que es el ciclo de las reencarnaciones, o sea, para ellos es fundamental. Y en el cristianismo, los padres del cristianismo, los primeros cristianos, aceptaban perfectamente la reencarnación. Fue a partir de Justiniano, del año 500, emperador del Imperio Romano, o Romano Oriental, que decidieron, pues, como dogma, no aceptar la reencarnación. Hay varios aspectos. En primer lugar, desde el punto de vista filosófico, si nuestra vida es un camino, esto lo expresa muy bien Teilhard de Chardin, que es un jesuita, que por sus teorías evolucionistas de la vida casi lo destierran, lo querían excomulgar, lo desterraron y no le dejaron publicar sus obras. Sin embargo, hoy el Papa Francisco lo cita. Este jesuita dijo que nuestra vida es un camino que empieza en el punto alfa, donde estamos llenos de impurezas, y en este camino vamos eliminando las impurezas hasta llegar al punto omega, que es, digamos, el punto ya sin impurezas, es lo que diríamos la santidad en cristianismo, la budeidad o iluminación en filosofías orientales. Este es el fin de nuestra existencia en la dimensión humana, ir eliminando las impurezas hasta llegar al punto. Entonces, ¿en una vida es suficiente esto? Hombre, estamos viendo que personas que tienen una vida realmente tormentosa, que un crímenes y todo esto, que fallecen, esta persona, y vemos personas que son santas, que están ya muy evolucionadas. ¿Es justo esto? Es decir, esta persona tiene que tener el mismo reconocimiento, el mismo trato después de la muerte. Si aceptamos que hay una supraconciencia que persiste y esta persona lleva un karma, lo que llaman filosofía, pues turbio, llamémosle turbio, muy turbio, ¿qué pasa con esta persona si no se reencarna? En cambio, el otro, el santo, es una persona que ha hecho una vida, ha ido eliminando sus impurezas. ¿Sería justo? Si Dios es amor, es justicia, es bondad, ¿tiene las mismas posibilidades un niño que nace en el centro de África, que no tiene nada, que nosotros que tenemos tantas cosas para poder evolucionar bien? ¿Es justo todo esto? Claro. Esto desde el punto de vista filosófico. Desde el punto de vista, digamos, más científico. Hoy con la hipnosis se puede llegar a conocer, personas que tienen experiencia en hipnosis profundas, intensas, a llegar a conocer, a reconocer y a recordar vidas pasadas. Y después hay casos en la biografía mundial, los de Brian Weiss, los de Jan Stevenson, que describen miles de casos, sobre todo en niños que aún no están muy moldeados con el ego. Hay casos de niños, por ejemplo, de Jan Stevenson, niños que quieren ir a un país que nunca, no han estado nunca, y van allí y empiezan a decir, aquí había una panadería, aquí había esto, aquí había lo otro, antiquísimo, y lo comprueban el ayuntamiento y es cierto. Y casos tan sorprendentes como al final este niño que nunca había hablado este idioma, se pone a hablar este idioma. Es decir, hay casos y que explican cosas que han pasado, que se han podido demostrar, es decir, que datos certificados que desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista de certificación, de que hemos de aceptar. La Iglesia católica, ellos hablan de resurrección al fin de los tiempos. Es distinto, pero desde este punto de vista, digamos, un poco imparcial, objetivo y científico, está certificado, la hipnosis lo consigue. Y desde el punto de vista filosófico y moral, pues yo creo que hay las personas, yo ya repito que en esto no tengo experiencia, pero hay personas mediums muy avanzados, como es Alan Kardec,
es uno de los grandes mediums que ha habido, que estas personas pues hablan clarísimamente, que se ponen en contacto con los espíritus y hablan clarísimamente de las reencarnaciones. Yo no tengo experiencia en esto, pero repito, yo creo por este aspecto filosófico, por lo certificado que hay, por los trabajos hechos por personas, médicos, psiquiatras que emplean la hipnosis con medidas terapéuticas, hay pruebas de que pienso que tiene que existir la reencarnación. Y entiendo entonces que bajo este supuesto en el que todas las almas se reencarnarían, claro, llegaría, por poner un caso así como muy grotesco, ¿no? Una hipérbole. Entiendo que Hitler, el alma de Hitler, se reencarnaría y es posible que esté viviendo o coexistiendo con nosotros en este Podría espacio temporal. Perfectamente existir en una situación igual tremendamente dramática, de sufrimiento, de dolores, no lo sabemos, pero es perfectamente factible que su espíritu, su supraconciencia, se reencarne, no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni dónde, pero es perfectamente justificable que se reencarne en una situación distinta. Y la para su evolución. Vale. Y la reencarnación, entiendo que somos, o sea, personas humanas que se reencarnan en personas humanas, o podría haber una reencarnación de personas en el resto de seres vivos. Mire, en 2014 en Cambridge se hizo una importante reunión en la que intervino, por ejemplo, Stephen Hopkins. ¿Han oído hablar de Stephen Hopkins? Llegaron a la conclusión de que todo ser vivo tiene conciencia. Todo ser vivo. Vale. Lo que cambia es el grado de la conciencia. Vale. Una planta tiene conciencia. Usted lo ha visto. Reacciona ante el sol. Por ejemplo, puede girarse, buscar. Es decir, tiene respuesta a estímulos externos. La música influye en las plantas, está demostrado. Un perro, si tienen ustedes una mascota, tiene 3 aspectos de conciencia, una conciencia de 3 niveles. Él tiene emociones, cuando le ve se pone contento, cuando ve a su dueño. Tiene capacidad de aprendizaje y tiene memoria. Usted le puede enseñar cosas y se acuerda. Y nosotros tenemos la máxima conciencia. Nosotros tenemos conciencia y tenemos autoconciencia. La autoconciencia es como un espejo que nos permite ver si nuestras decisiones y actos son éticos o no lo son. Es decir, que hay grados distintos. O sea, una persona que necesita una evolución determinada puede reencarnarse en una situación de conciencia más baja. Y yo no lo sé, porque en esto ya le he dicho que no soy. Vale. Pero personas expertas en esto, como es Alan Kardec, lo certifican. Y yo repito que no soy autoridad para decir esto, porque yo no tengo, ya les he dicho, que ni soy vidente, ni soy medium, ni tengo experiencia en estas cosas. Y algo de lo que sí que tiene experiencia es en la medicina. Sí. Porque, bueno, como mencionábamos al principio, es un reputadísimo doctor. Le quería preguntar cuál es la causa de enfermedades o cuál es la causa de las enfermedades del siglo XXI. Mira, la causa de las enfermedades actualmente, y le habla un cirujano. El cirujano se mueve fundamentalmente, yo me muevo con el método científico, con la medicina convencional totalmente, es lo que enseño a mis estudiantes de medicina y a los residentes que durante 5 años están en el servicio mío, pues para formarles en cirugía general digestiva. La causa fundamental es la mente. Y la causa fundamental de nuestra sociedad actual es el ego y el estrés que condiciona el ego con la dinámica vital que determina este ego. Y hoy sabemos cómo actúa el estrés. El estrés persistente en que vive el ser humano condiciona un estímulo del hipotálamo. El hipotálamo actúa sobre la hipófisis y la hipófisis a través del ACTH, hormona adrenocorticotropa, actúa sobre las suprarrenales que le empiezan a liberar cortisol y catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Estas son necesarias para la respuesta neuroendocrina a la agresión, pero comporta un consumo energético tremendo para el organismo. Entonces, una vez han hecho su función, desaparecen. Pero la persona que está en estrés continuo, continuamente está liberando cortisol y catecolaminas. Y la persistencia del cortisol y catecolaminas provocan trastornos del corazón, del ritmo, trastornos de la tensión arterial, hipertensión, trastornos del metabolismo del colesterol,
trastornos digestivos. A nivel cerebral condicionan insomnio, angustia, pérdida de memoria, dificultad en el aprendizaje, dificultad en la memoria y en la capacidad de gestionar las emociones. Y una depresión importantísima sobre nuestro sistema inmunitario, tanto el celular como el humoral. Está demostrado que 1 minuto de estrés intenso provoca una caída del sistema inmunitario que dura 6 horas, lo que nos predispone entonces la persona estresada a padecer infecciones, enfermedades autoinmunes y cáncer. Fíjense bien que le he dicho las causas que condicionan las enfermedades más frecuentes que determinan la mortalidad en nuestra civilización. La enfermedad arteriosclerótica, infartos de miocardio, accidentes vasculares cerebrales y cáncer. Todo esto tiene relación con la caída inmunológica y con la acción del cortisol y catecolaminas sobre nuestro organismo. Por lo tanto, hoy día podemos decir que más del 90% de las enfermedades, uno de los factores, hay enfermedades multifactoriales que intervienen varios factores, pero uno de los factores desencadenantes importantísimos es el ego y el estrés que condiciona este ego en nuestra dinámica vital. Muy esclarecedor. Seguro que a muchas personas, más yo creo que al estar tan interconectados, ¿no? Vivimos en una sociedad cada vez más vertiginosa, más dinámica, más rápida, queremos todo ahora. Exacto. ¿No? Y yo creo que esto es uno de los causantes, no es casualidad, de hecho, se lo comentaba antes fuera del podcast, pero yo estoy ahora creando una plataforma de salud mental porque vivimos en la época en la que los jóvenes, y no tan jóvenes, los adultos también, más depresión tienen, más ansiedad tienen y menos felices están teniendo todas las necesidades básicas cubiertas, ¿no? ¿Me permite un paréntesis? En el Colegio de Médicos estoy, como ya lo he dicho a usted, como presidente de la sección de médicos senior. Se ha hecho un estudio sobre la mortalidad en Cataluña. Se ha visto que la supervivencia es buena, 85 años de media en la mujer y 83 en el hombre. Y se ha mirado las causas de muerte. Las más frecuentes, ya he dicho, arteriosclerosis, infartos de miocardio, accidentes vasculares cerebrales y después cáncer. Pero tuvimos una triste situación al comprobar que la causa más importante de mortalidad entre los 15 y los 35 años era el suicidio. Fíjese bien que le digo, el suicidio. Y esto es consecuencia de la dinámica vital que estamos adoptando en nuestra civilización. Estas prisas, este estrés, este continuo ego exaltado, esta competitividad, esta situación tan acelerada que condiciona una pérdida, una falta de valores, una falta de ilusión. He dicho que la vida, una vez uno contacta con la supraconciencia, considera la vida como algo maravilloso. Se puede ser feliz, se puede ser libre. En cambio, esta gente con el ego, sin conocer, materialistas, claro, no tienen valores y la principal causa es el suicidio. Es tristísimo esto, ¿eh? Y entonces, en base a esto, ¿cómo cree que hay que afrontar la vida? Hay que afrontar la vida, pues, eliminando la ignorancia que existe en nuestra sociedad, que hay muchos poderes fácticos y muchos elementos en nuestra sociedad que le interesa tener una sociedad inculta, enfermiza y pobre. Así se controla fácilmente. Cuando la sociedad pierde la ignorancia y entonces conoce su auténtica esencia, se da uno cuenta que la vida es maravillosa, que hay unos valores extraordinarios. Es maravillosa la vida. De todas maneras, piense como dijo Tales de Mileto, uno de los sabios presocráticos, dijo: lo más difícil del ser humano es conocerse a sí mismo. Y lo más fácil es hablar mal de los demás. Esto es lo que ocurre en nuestra sociedad. Este ego tan rápido no puede perder el tiempo en conocerse a sí mismo, buscar su interioridad. Tiene que ir siempre al exterior, a lo material, a conseguir bienes materiales, lucha, competición, riqueza, poder, dominio. Cuando su riqueza lo tiene todo dentro, en su supraconciencia. Allí es donde están los valores y está el sentido de la vida. Y como está totalmente a 180 grados contrario a la realidad existencial, llega una falta de valores y vemos que la juventud provoca autolisis, se suicida. Bueno, de hecho, esto es un tema, bueno, como ya le he comentado, que bueno, creo que a partir de ahora, al final de cada entrevista, vamos a dedicar un tiempo, como estamos haciendo ahora,
hablar de la salud mental, porque es un tema muy, muy importante, es de vital importancia. Usted mismo lo ha mencionado, la relación entre el estrés y los fallecimientos. Entonces yo creo que es bueno, pues eso, muy, muy interesante, y muchas gracias por haber comentado estas cosas que creo que a los jóvenes y a los no tan jóvenes les va a interesar. Ya estamos aproximándonos al final de la entrevista, pero hay alguna pregunta más que le quería hacer, y es en relación a la casualidad o a la causalidad. Es decir, el hecho de que estemos grabando ahora en este preciso momento, ¿es un hecho casual o causal? Me gusta mucho la pregunta que ha hecho. Mire, hay grandes mentes. Einstein, yo lo admiro mucho a Albert Einstein. Albert Einstein dijo, no existe el azar ni la casualidad. Todo tiene su causalidad. Dios no juega a los dados, ¿no? Decía. Exacto. Dice, lo que nosotros llamamos casualidad o azar es la manera en que la energía, la causa, la conciencia cuántica universal, la conciencia primera, lo que llamamos Dios, actúa en el anonimato. Nosotros no nos damos cuenta. Es decir, no lo interpretamos. Una manifestación clarísima también de que no existe la casualidad. Yo creo que no existe, todo tiene su causa. Si usted lo mira, yo por ejemplo en mi vida hay tantos hechos, me doy cuenta, que uno dice, no puede ser de tantas casualidades que han pasado para llegar a un punto determinado que tenía que llegar. Es decir, que hay una serie de manifestaciones o sea que lo que pasa es que lo consideramos como una cosa natural y que tenía que ocurrir. Uno de los aspectos en que elimina la casualidad es el sincronismo, la sincronicidad. Por ejemplo, lo que le decía antes entre Roger Penrose y Stuart Hameroff. Los dos hicieron lo mismo sin conectarse, uno en Arizona, en Estados Unidos, y otro en Inglaterra, en Oxford. Y llegaron a la misma conclusión. Después lo vieron, se juntaron y trabajan juntos y son buenos amigos, etc. Esta sincronicidad, hay una transferencia de información, es el entrelazamiento cuántico entre cosas relacionadas. Y esto nos explica el que no hay casualidad, sino que hay una causalidad siempre. La casualidad no existe. Para mí no existe casualidad. Siempre hay una causalidad escondida, no comprendida, que no la entendemos. Pero todo tiene una explicación causal. ¿Dónde podemos o cómo podemos encontrar la felicidad? La felicidad, ya se lo he dicho antes, única y exclusivamente encontrar la felicidad si usted fundamenta su concepción existencial en la supraconciencia. Vale. Mientras la fundamente en el ego, nunca será feliz. El ego se gestiona y se mueve por un carácter. Y el carácter está formado, estructurado por una serie de hábitos que se han inculcado, que empiezan a inculcarse en el claustro materno hasta los 7, 9, 10 años. Es cuando se estructura el carácter de la persona. Hoy día, en el entorno en que vivimos, materialista, los hábitos que inculcamos a nuestros hijos son materialistas totales. Esto condiciona un ego exaltado. Entonces, estas personas piensan de acuerdo a estos hábitos inculcados y su vida emocional y afectiva dependerá de estos pensamientos. Los pensamientos generan los sentimientos. Vale. Y otra pregunta, que bueno, tiene que ver con lo de causalidad y casualidad, y también tiene que ver sobre todo con el tema de la reencarnación. Claro, todo tiene una causa, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, las muertes prematuras o las enfermedades en niños, ¿eso tendría que ver, por ejemplo, con la deuda kármica? Yo esto ya he dicho que no soy experto. Vale. Lo que he leído cosas. Alan Kardec, este gran medium, he leído sus libros, el libro de los mediums, el libro de los muertos. Este hombre dice que estas vidas cortas son para terminar etapas de personas que les ha quedado un tiempo en su ciclo vital para completar. Yo esto no soy experto, digo lo que he leído. Vale. Es decir, estas etapas cortas son etapas o tiempos necesarios para completar evoluciones que han quedado incompletas. Esto lo dicen los mediums, y yo no lo sé esto. Vale, pues... No soy experto. Bueno, ya nos estamos aproximando al final, ya estamos prácticamente en el final.
Así que ahora, no sé qué le parece, si le hago una ronda de preguntas cortas. Esto les gusta mucho. A la gente le gusta mucho porque además esto es una buena manera de llegar también a mucha gente, ¿no? Como bien sabe, a la gente ya no consume el contenido como lo consumía antes, sino que lo consume en pequeños fragmentos. Quiere la rapidez, rápido. Efectivamente. Pero bueno, a veces, yo lo digo, yo critico mucho estos algoritmos, pero luego digo, vale, pero verdaderamente... imagínate, de 1000 personas que ven un vídeo, por ejemplo, de 1 millón, pues con que un 1% luego vayan a ver el vídeo largo y puedan asentar bases, me sirve y es más que de sobra. Así que bueno, tengo unas cuantas, tengo como... En verdad son pocas. Preguntas cortas. Puede ser sí o no, o bueno, son cortas. De respuesta rápida. Vamos con la primera. ¿La ciencia demuestra que hay vida después de la muerte? Actualmente sí. Tenemos medios científicos que demuestran que después de la muerte física nuestra existencia continúa en otra dimensión. ¿La conciencia está separada del cerebro? Hay una conciencia neuronal que lo hemos definido, consecuencia de la actividad de las neuronas, y hay una supraconciencia que esta perdura a pesar de la muerte, que es no local, que tiene capacidad de salir fuera del esto. ¿Existe el karma? Totalmente. El karma está en nuestro subconsciente, es nuestra historia. ¿Existe la reencarnación? Para mí sí, yo creo que sí. ¿Dios existe? Para mí estoy totalmente convencido que lo que yo llamo Dios es esta conciencia universal, el principio de todas las religiones, que le puede poner usted el nombre que quiera, pero existe, estoy convencidísimo. ¿Y algo o alguien ha creado a este Dios? En absoluto. Está por encima, fuera de la creación. Siempre ha existido y siempre existirá. ¿Se puede llegar por la regresión a vidas pasadas? Totalmente. La hipnosis, con la regresión que se consigue, esto está demostrado por psiquiatras eminentes, Brian Weiss, Jan Stevenson, de que se puede llegar a contactar y a conocer vidas pasadas. ¿Existe la casualidad o la causalidad? Para mí existe siempre la causalidad, no la casualidad. La casualidad es la forma en que la conciencia universal actúa en el anonimato. ¿Es el estrés una de las causas de las enfermedades de hoy en día? Totalmente. El estrés condiciona, viene determinado por la personalidad del individuo, que es el ego y el estrés. Para mí son los desencadenantes de más del 90% de las enfermedades de la actualidad. ¿Existe el cielo y el infierno? El cielo y el infierno, tal como nos lo han explicado, yo no lo acepto. Existen personas que se llevan un karma bueno y otras un karma no tan bueno o muy malo. Y entonces esto son niveles que determinarán de evolución, y por lo tanto las reencarnaciones deberán ser más o menos frecuentes. Pero esto del cielo y del infierno, todas estas cosas, yo no lo creo. Vale, pues ya para terminar, doctor, antes, no sé, como vamos bien de tiempo, son aún y 8, no sé si le importa que le ponga un pequeño vídeo de 7 minutos. Sí. Es César Vidal, no sé si le conoce, un historiador y comunicador reputado. He oído hablar de él, pero no lo conozco. En el que él relata una experiencia cercana a la muerte. Entonces, no sé si lo podemos ver con usted y, bueno, puede si quiere opinar después Sí, o sí, si sí, puede sí, decir me que interesa mucho. Vale, fenomenal. Pues se lo voy a poner. Dices, yo sé cómo voy a morir. Sí, y yo he tenido además una experiencia de estar en la puerta de la muerte. No me pareció desagradable, todo lo contrario. Y en un momento determinado decidí echarme, y en lo que yo estaba echado, de pronto me encontré en un lugar donde había gente que yo conocía, algunos habían muerto hacían tiempo, y me decían que pasara a su lado. Y en ese momento en que me decían que pasara a su lado, yo pensé si pasaba o no pasaba. De hecho, miré al suelo, había un pequeño arroyo que podía pasar simplemente dando un salto. Y cuando estaba pensándolo, de pronto oí un ruido enorme, se descompuso el aire acondicionado en el dormitorio donde yo estaba y eso me despertó. Pero me desperté con un enorme dolor de cabeza. Yo no había podido pasar al otro lado, pero me desperté con un dolor de cabeza espantoso.
Cuando yo salgo de la habitación, me encuentro con el dueño de la casa que me dice que me ve penoso y me dice, estás muy mal. Yo no, me duele la cabeza, pero me duele mucho, es verdad, pero nada más. Y entonces decidió llevarme a que me tomaran la tensión. Aquí en Estados Unidos, en los parques de bomberos te toman la tensión, hay paramédicos y realizan este tipo de servicios gratuitamente. Mi tensión estaba disparada. De manera que el paramédico me dijo, vaya usted ahora mismo a urgencias al hospital. Fui a urgencias y en urgencias me ingresan inmediatamente y me dicen, mire, con la tensión que usted tiene ahora, usted ha estado al borde del ictus cerebral. Yo personalmente creo que si hubiera dado el salto a ese río y me hubiera reunido con esa gente, de los cuales algunos estaban muertos y yo los conocía y me llamaban para que fuera con ellos, hubiera muerto esa tarde de un ictus cerebral. Según tu perspectiva, también hubo una razón para que el aire acondicionado se descompusiera en ese momento. Sin ningún género de dudas. Casualidad. Es mi interpretación. Causalidad. Es decir, Que si tú estás pensando, este tío está loco, pues yo lo comprendo y respeto tu opinión. Pero yo personalmente estoy convencido de que lo que al final evita que yo dé el salto, y por lo tanto me quedo aquí, es que el aire acondicionado se descompuso de una manera que el dueño de la casa todavía se está preguntando qué pasó. Él tuvo una experiencia cercana a la muerte, este hombre. Esto es una experiencia Y cercana a la tanto muerte. que la tuvo, y tanto que la tuvo. Y lo cuenta muy bien, ¿eh? Vio personas, lo que dicen, la manera de explicarlo y tal, pues cambia dependiendo del nivel cultural. Esta es una persona muy culta y de las creencias religiosas, pero lo explica. De golpe para él se fue, vio de esto una sensación, le dijo, de paz, de tranquilidad, de bien, de que estaba bien. Vio a personas conocidas muertas y ya fallecidas, ¿eh? Y lo que te dicen, unos dicen que les preguntan, otros si saltan un río, o traspasas definitivamente y te quedas allí y no vuelves, o vuelves. ¿Cree usted que si hubiese cruzado el río hubiese fallecido? Es una de las formas que puede expresar simbólicamente de que ya no vuelves y te quedas en la otra dimensión, o regresas para terminar tu ciclo vital en la situación, la dimensión humana, que es tridimensional. Unos expresan de una manera, dicen que los seres de luz me lo preguntan, otros hablan de un río. Si paso el río ya no vuelvo, y si no paso el río, regreso. Vale. Bueno, pues yo creo que con esto, la verdad, ha sido, creo que sin ningún tipo de dudas, una de las mejores charlas, entrevistas que hemos tenido. Siempre digo que no me gusta decir que la mejor para no menospreciar al resto de invitados que también tienen su... Cada uno aporta su saber y sus experiencias y todas tienen un valor y un mérito. Efectivamente, pero bueno, solo le puedo dar las gracias, doctor. Me lo he pasado, además de bien, he aprendido un montón. Así que muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer conocerle. Y nada, decirle a la audiencia también que muchísimas gracias por estar tras la pantalla. Esperemos que les haya gustado. No sé si usted quiere decir algo para despedirse, doctor. Sí, a mí me gusta terminar estas charlas siempre con una frase de una persona que respeto mucho, que es Ortega y Gasset. Ortega y Gasset dijo, el buen docente no es aquel que proporciona caudal conceptual a su auditorio, sino que es aquel que, junto al caudal conceptual, despierta el espíritu crítico. Les digo esto porque las personas que vean esta entrevista no se crean dogmáticamente lo que les he dicho. Duden, busquen información, razonen sobre lo que hemos dicho, lleguen a sus propias conclusiones. Es lo que tiene importancia y tendrá realmente valor y duración en sus mentes. Si se lo creen como dogma, el que estructura su carácter en dogmas necesita siempre un líder. Ya no es libre. Le van inculcando ideas. Y esto no es libertad. Esto no es autenticidad. Y la autenticidad ante uno mismo solo se consigue cuando uno está racionalmente convencido de una idea. Entonces se acepta. Todo lo que hemos dicho, yo les ruego, por favor, que lo racionalicen profundamente y cuando estén convencidos, créanselo. Si no lo están, no se lo crean.
Fenomenal. Y pues con esto, con esta gran frase, citando a Ortega, que a mí también me gusta mucho, terminamos la entrevista. Como bien he dicho hace unos pocos minutos, espero que les haya gustado, espero que os haya gustado. Nos vemos la semana siguiente con un nuevo episodio y os recuerdo, así a modo de breve conclusión, que podéis suscribiros y podéis compartir la entrevista en caso de que os haya gustado. Así que nada, chao, chao.